Levítico 16:2 dice: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Lo vamos a leer una vez más. Levítico 16, versículo 2. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Vamos a orar una vez más. Cierre sus ojos y acompáñame en oración. Padre, te pedimos que tú nos reveles tu palabra en este momento, Señor. Que no sea una palabra más. Que entendamos, Señor, la belleza de tu presencia, pero también lo temible de tu presencia entre nosotros. Que hoy podamos entender que adoramos a un Dios vivo, a un Dios santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada vimos que el arca del Señor era donde habitaba la misma presencia de Dios, aquella caja hecha con madera de acacia, cubierta de oro, sobre la cual estaba una plancha de oro llamada propiciatorio. Esa plancha tenía 2 querubines que miraban hacia el arca, y en el arca estaba el testimonio de Dios. Y de en medio de los querubines, de sobre el propiciatorio, entre los querubines, ahí el Señor hablaba con su pueblo, hablaba a Moisés, habló, ¿verdad?, a David, habló a los sacerdotes que ministraban delante del Señor. Ahí habitaba la presencia del Señor. Pero algo que y vimos la semana pasada que eso era una sombra, ¿verdad?, del tiempo presente. ¿Y sombra de qué? De que Dios quiere habitar en el corazón del hombre. El arca representa el corazón, porque en esa arca estaban las tablas de piedra donde Dios había escrito su ley. Y en 2 Corintios 3 dice que en nuestro corazón está escrita la ley de Dios, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón. Amén. Aquí nuestro corazón. El arca representa nuestro corazón. Pero volviendo al arca del pacto o al arca de la alianza, si entraba alguien al lugar santísimo delante del arca, fuera del tiempo y de la forma que Dios había descrito, iba a morir. Había un tiempo y había una forma para entrar delante del Señor. Y este versículo de Levítico, capítulo 16, versículo 2, Dios le dice a Moisés: habla con Aarón y dile que no en todo tiempo entre en el santuario. No en todo tiempo vaya delante del propiciatorio, que era el arca. No en todo tiempo, para que no muera. El arca era poderosa. Era tan poderosa que en una ocasión los enemigos pelearon contra Israel y se llevaron el arca. Y se la llevaron muy contentos y la pusieron delante de su Dios. Su Dios era Dagón y era representado por una estatua gigantesca. Y esta arca fue puesta delante del Dios de ellos como un trofeo, porque ellos pensaban que Dagón les había dado victoria sobre el pueblo de Israel. Y en los pueblos paganos de aquella época, ellos pensaban que su Dios, si ellos ganaban, su Dios era mayor que los dioses de los ejércitos vencidos. Entonces era un trofeo. Nuestro Dios Dagón le ganó al Dios de los hebreos, a Jehová. ¿No es así? Y ponen el arca ahí enfrente de Dagón como un trofeo. Y al otro día, Dagón amanece caído enfrente del arca, postrado delante del arca ahí. Piensan que fue un accidente, no sé qué pensaron, lo levantan y dejan el arca ahí. Al otro día amanece nuevamente Dagón
postrado delante del arca, pero ahora sus brazos y sus pies quebrados, está hecho pedazos. Y empieza una plaga en medio de los filisteos, una plaga horrorosa que mata miles y miles de hombres. Y es que no se daban cuenta que no era que el Dios de ellos, Dagón, había vencido al Señor, sino que Dios estaba harto de su pueblo, que no lo honraba, y había decidido tomar un raid fuera de la nación. Dios se había ido. De hecho, una mujer de los hijos de Eli gritó Icabod cuando supo que el arca había sido tomada. Icabod, la gloria se fue, Dios se fue. Y es muy preocupante cuando la gloria de Dios se va de en medio de sus hijos. Es muy preocupante si no tenemos la gloria del Señor. El arca era poderosa. Esa historia se encuentra en primer libro de Samuel, capítulo 5, versículo 1 al 6. No lo vamos a leer. Pero el arca trajo mortandad, y los filisteos estaban tan asustados que mandaron regresar el arca a través de una carreta y unos bueyes. Mandaron regresar el arca, y el arca regresó a Israel. Y vamos a primer libro de Samuel 6. Primer libro de Samuel 6, versículo 19. Vamos a leer primero el 14, dice: y el carro que mandaron los filisteos con el arca, el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, hasta ahí. Pero ellos se atreven a mirar dentro del arca, ellos destapan el arca, levantan el propiciatorio, tienen curiosidad de ver lo que está allá adentro, y dice el versículo 19: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo, ¿a cuántos? 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. 50,070 personas mueren por el atrevimiento de curiosear dentro del arca, de mirar lo que hay dentro. Y es que Dios está enojado porque ellos aún no han entendido qué seriedad es la del asunto de su presencia. Ellos no han entendido que Él es Dios, el único Dios, y que merece toda honra, que merece todo honor, que merece una seriedad cuando se trata de su presencia. Y es que ellos no estaban entendiendo. Ellos se olvidaron de lo que Dios había dicho. Cuidado con tocar mi presencia, cuidado con menospreciar quién soy yo. Y te hago una pregunta el día de hoy: ¿tú entiendes la seriedad de la presencia de Dios sobre tu vida? ¿Entendemos la seriedad de este culto? ¿Entendemos la seriedad? Y no es que los quiera poner para abajo, pero es algo serio. ¿Me ayudan con los niños que no hagan ruido, por favor? ¿Tú entiendes la seriedad de la adoración que le prestamos a Dios? Porque el llegar tarde me habla de que no lo entiendes. El estar distraído durante la alabanza me habla de que no lo entiendes. El no cantar, el no adorar cuando lo estamos haciendo me habla de que tú no entiendes la seriedad de la presencia de Dios. Es que cantamos porque Él lo manda. Palmeamos, danzamos, gritamos, cantamos músicas de alabanza o de adoración, cerramos los ojos, levantamos nuestras manos, lo hacemos todo porque Él lo mandó. No es una costumbre solamente religiosa de un grupo, es una ordenanza bíblica que se encuentra repetidas veces en la Biblia. Con pandero y arpa Él canten, dice la palabra, con gritos de júbilo, con palmas en sus manos, con címbalos, con decacordio, con instrumentos de cuerda, con panderos. La palabra nos ordena adorar al Señor.
y debemos de hacerlo correctamente. Los hombres de Bet-Semes se ponen contentos porque llegó el arca y tienen curiosidad. Ven el arca como un amuleto de suerte, como una pata de conejo. Mientras tengamos el arca nos va a ir bien. Y Dios dice, yo no soy un amuleto, yo no soy, escúchame, Dios no es un amuletito que tú puedas usar para que te traiga la suerte. Tú no vienes a la iglesia para buscar ganarle algo a Dios, recibir algo de Dios, sacarle algo a Dios. Así es la mentalidad pobre, así es una mentalidad mediocre del mexicano en general, que van a las iglesias y buscan a Dios solamente cuando tienen una necesidad. Eso es algo mediocre, eso es algo basado en la ignorancia espiritual. Tú vienes a honrar a Dios, tú vienes a someterte a Dios, tú no vienes a buscar qué te puede dar, tú vienes a darle a Él. ¿Por qué? Porque Él es digno, te dio la vida, te está dando cada aliento de vida que tú tomas, cada respirar que tú tomas, cada latido de tu corazón es gracia de Dios sobre tu vida, y tú vienes aquí a darle a Él adoración porque Él es el Rey. Los de Bet-Semes no lo entendían. Abren la tapa del arca, el propiciatorio, y mueren 50,000. ¿Te imaginas 50,000? ¿Te imaginas 50,000 personas caídas, muertas en este momento ahí en la calle? 50,000 funerales, 50,000 entierros, 50,000, no cabrían los panteones de tanto muerto en este momento si se murieran 50,000 al mismo momento. Fue una tragedia. Y Dios está diciendo, cuidado con mi presencia, cuidado con mi presencia. Qué poderosa y peligrosa era el arca del pacto. Qué poderosa y peligrosa era el arca del pacto. Y la palabra también dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que estamos viendo no es un asunto del pasado, es un asunto del presente. Es un asunto preocupante en nuestras vidas. El Señor decidió tener 3 moradas principales y hoy las vamos a ver. La primera fue el tabernáculo de Moisés, y vamos al pasaje de Éxodo 40:21. Éxodo 40:21. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Amén. Se mete el arca en el santuario, en el lugar santísimo, se pone un velo para que nadie pueda ver hacia el arca, y ahí permanece el arca del pacto aproximadamente 500 años. Diga conmigo, 500 años. El arca permaneció en ese tabernáculo 500 años, ¿sale? Según Hebreos 9:21 al 24, apúntelo, Hebreos 9:21 al 24. El tabernáculo de Moisés es una figura o una sombra del tabernáculo celestial, la morada de Dios. Amén. Dice ahí que Jesús entró en el tabernáculo no hecho por manos, sino hecho por Dios, en el santuario celestial. El tabernáculo fue una réplica, vamos a llamarle una maqueta, que representaba lo que hoy existe en el cielo. En el cielo existe un tabernáculo celestial, donde hay atrio, hay lugar santo, y hay lugar santísimo, y donde la misma presencia de Dios está. Amén. Y está allá. Cuando lees Apocalipsis dice que se vio, ¿verdad?, el tabernáculo de Dios en el cielo. El arca fue tomada por los filisteos en esa guerra, una guerra contra el pueblo de Israel, y fue devuelta, pero no regresó al tabernáculo.
Esa historia se encuentra en primer libro de Samuel, capítulo 5 y capítulo 6. Primer libro de Samuel 5 y 6. Les estoy dando todas esas porciones para que después en casa ustedes tomen su tiempo y lean toda la historia. Entonces, Moisés introduce el arca en el tabernáculo, ahí está por 500 años, pero cuando hay una guerra, en los días de Samuel, el arca se pierde. Y aunque es regresada, Israel tiene miedo del arca y la mueven de ahí de Bet-Semes a otro lugar, a Kiriat Jearim. Y ahí se queda el arca olvidada, abandonada por muchos años. Todo el tiempo del reinado de Saúl se quedó olvidada el arca en ese lugar. Pero después de varios años, Dios levanta a un hombre que es un adorador, llamado David. Y David tiene una idea, y con esto entramos al segundo periodo de la morada del arca, que es el tabernáculo de David. David tiene una idea, y vamos a Primera de Crónicas 13. Primera de Crónicas 13, del 1 al 4. Cuando lo tenga, diga ya. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Amén. ¿La cosa qué? Parecía bien. La idea parecía buena. Y aquí es el problema. No se trata de nuestras ideas. No se trata de que parezca bien. Se trata de que nosotros adecuemos nuestra vida a la voluntad del Señor. Hoy en la mañana precisamente estábamos en la mesa hablando mi esposa, mi hijo y yo de un asunto en el cual diferíamos de conceptos ellos y yo. Obviamente ellos están mal, yo bien. Lo digo de broma. Había diferentes perspectivas y es una situación no fácil de hablarse, de pensarse. Y aunque salimos bien de la plática, pero salimos cada uno con la cabeza un poquito caliente, ¿me explico? Porque no resolvimos lo que estábamos hablando, no concordamos a veces. Pero yo me fui al cuarto y me puse a orar ahí en la presencia del Señor. Y dije: Señor, es que yo creo, y empecé a hablar con Dios, es que ¿cómo le hago para que se haga lo que yo pienso? Y ahí el Espíritu Santo me agarró. ¿Cómo le hacemos para que se haga lo que tú quieres? Dije: Señor, ¿qué debo de hacer que tú quieres? Señor, ¿cómo son las cosas según tu perspectiva? Señor, ¿cómo quieres tú que esto se haga? Ni como yo diga, mi hijo, mi esposa, o el consejo aquí de la iglesia, o otros pastores, o varias personas. Señor, ¿cuál es? ¿Qué manda el rey? ¿Qué dices tú, Señor? Ayúdame a escucharte, porque tal vez yo estoy pensando algo que no es como tú quieres. Y es un asunto fuera de la congregación, no se preocupen, ¿ok? Es un asunto que va más allá. Y aquí dice la palabra que David tiene una idea. Vamos a traer el arca del Señor, y el deseo de traer el arca del Señor es un buen deseo, no está mal. Y a veces deseos que tenemos de cosas que queremos hacer para el Señor no son malas ideas. Esas cosas no son malas. La situación es la forma y el tiempo en cómo lo hacemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque David dice, reúne al pueblo, reúne a los generales y dice: vamos a traer el arca a todos. La idea parece bien, sí, vamos a traerla, está muy padre, está muy bien. En ese momento el arca, el tabernáculo estaba en una montaña, en un monte llamado Gabaón, lejos de Jerusalén.
Gabaón. Ese detalle está en primero libro de Crónicas 16:39. Y vamos a seguir leyendo ahí el pasaje. Dice: entonces David reunió a todo Israel desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Hamat para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. ¿Cómo trajeron el arca? ¿Cómo lo empezaron a hacer? En un carro nuevo. ¿Tienen una buena idea? Traigamos el arca. ¿Y cómo la traemos? Pues en un carro nuevo. ¿De dónde sacaron lo del carro nuevo? Fue lo que hicieron los filisteos. Los filisteos ya no veían lo tupido, lo mojado, sino lo tupido, ¿verdad? Lo duro, sino lo tupido. Estoy como chapulín. Ya no sentían lo duro, sino lo tupido. Les llovió sobre mojado. ¿Sí lo dije bien? Y entonces ellos dicen: vamos a hacer algo, un carro nuevo con unos bueyes que nunca hayan hecho trabajo, y vamos a ver qué pasa. Y los bueyes directitos a Israel, y les funcionó. Pero ellos eran paganos. Ellos estaban buscando de alguna forma librarse de esas plagas, y Dios en su misericordia con los paganos: ok, permito que el arca salga de ahí, porque si sigue ahí con ustedes se van a morir. Y yo creo que el Espíritu Santo de Dios en su misericordia fue guiando a los bueyecitos, ¿verdad? Por acá, sigue para acá. Y llegaron allá, en misericordia. Pero era el pueblo pagano, era un pueblo que no tenía el pacto de Dios. Escuchan lo que estoy diciendo. Hay un niño que está haciendo mucho ruido. Si me ayudan con ese bebé, ese que está escuchando ahí, que no haga ruido, o que se puede ir a cunero un ratito, por favor, mientras no se duerme. Muy bien. Israel copia esto, y hay una diferencia entre la misericordia de Dios con un pueblo que no le conoce, con los tratos de Dios con un pueblo que tiene su pacto. Y esto lo digo el día de hoy. Vemos que Dios hace muchas cosas con gente que no le conoce, y es misericordia con un pueblo ignorante. Pero tú y yo va a ser diferente. Va a ser diferente. Papá, ¿por qué al niño, al vecino no le dijiste nada, y conmigo? Zúmbale. Tú eres mi hijo. El otro tiene sus papás. Con el otro yo no le puedo decir nada. Pero usted es diferente. ¿No es nada así en nuestras casas? Luego dice la palabra allí, en un carro nuevo. Y mire la situación en el versículo 8, porque todo parece estar precioso, bonito. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. La reunión estaba bien buena. Era una fiesta, era una fiesta para el Señor, y David estaba danzando, el pueblo alabando. Había una alabanza preciosa. Escúchame, la tentativa era sincera, pero diga conmigo: mi sinceridad de nada me va a ayudar cuando no hago las cosas bien. Gracias por decirlo, en serio. Tu sinceridad no te va a ayudar, porque hay mucha gente que sinceramente se está yendo al infierno. ¿Me escuchaste? Sinceramente se está destruyendo, sinceramente está bajo la ira de Dios. Son sinceros en lo que hacen, pero no están haciendo lo que Dios desea. Y la alabanza es sincera, pero no lo están haciendo bien. Y ese es un problema para la iglesia, porque muchas veces hacemos cosas que son sinceras, pero no están de acuerdo al patrón de Dios. Y la ira de Dios está a punto de ser soltada. Y dice el versículo 9, pero, diga conmigo, pero. Siempre hay un pero celestial. Este es el pero de los cielos. Pero,
Cuando llegaron a la era de Kidón, en otro pasaje es era de Nacón, es el mismo lugar. Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Para ahí un momento conmigo. Yo una vez prediqué de este tema todavía era soltero, entonces fácil unos 10 años atrás. Hace casi 30 años que prediqué este tema, y al finalizar la reunión una mujer estaba hablando con uno de los servidores. ¿Por qué Dios mató a Usa? Pero estaba enojada con Dios y no estaba de acuerdo con la Biblia. ¿Por qué? Y este servidor bien vivo dijo, pues hable con él, él fue el que predicó. Y se fue. Fue Pancho Durán. Hable con él, fue el que predicó y me dejó ahí con la señora. Y por más que le intenté explicar, yo era muy joven, soltero, y era una señora ya con hijos adultos, no me pude entender. Pero no es que no me pudiera entender, no me quería entender, porque queremos a un Dios a nuestra manera. Es que queremos, como Caín, que Dios acepte lo que nosotros hacemos sinceramente. Es que lo hice con sinceridad, Dios lo tiene que recibir. Pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no se amolda a tu cajita. Él es Dios y tú eres un ser creado. Y ellos están sinceramente en la alabanza y en la adoración con el arca, y está regresando el arca, y David, wow, la presencia de Dios. Y en eso Usa ve que los bueyes se tropiezan. Y es que cuando no hacemos las cosas a la forma de Dios, algo va a salir mal. Es una ley, algo va a salir mal. Cuando no lo haces como Él dijo, cuando no edificas tu familia en el orden de Dios, tu familia va a tropezar. Cuando en los negocios tú no pones los cimientos y los patrones bíblicos para la economía y los negocios y la mercadería, lo que se tiene que hacer, cuando tú no lo haces de acuerdo a los patrones de Dios, algo va a salir mal. Pero es que al mundo le sale bien, sí, a ellos les sale bien el carro nuevo y los bueyes nuevos, porque son un pueblo que no tiene el pacto. Pero al pueblo que tiene el pacto no le va a ir bien, porque Dios ha dicho cómo se debe de hacer. Y tú no lo estás obedeciendo. Usa y Ahío son hijos de Abinadab. Ellos tuvieron el arca todas esas 2 o 3 décadas. Mientras el arca fue olvidada ahí en Kiriat Jearim, ellos se acostumbraron a ver el arca ahí. Y por esas 2 o 3 décadas, el poder de Dios no se manifestó en el arca. Durante esas décadas, Usa y Ahío tal vez todos los días pasaban ahí el trapito para quitarle el polvo al arca, la veían y nada pasaba. Dios no se estaba moviendo ahí. Y se acostumbraron al arca. Y cuando los bueyes están tropezando, Usa piensa que va a pasar lo de siempre. Es un objeto con el cual él ha tenido contacto. Y detiene el arca. Yo imagino que ya se estaba cayendo. Entonces Usa, y en eso que lo está tratando de acomodar el mueble, cae el poder de Dios. Yo no puedo imaginar. Pudo ser un rayo, puede ser un fuego, puede ser que simplemente se chamuscó, simplemente tal vez se escuchó el sonido como cuando los insectos se chamuscan en las luces moradas esas que tienen las taquerías. Tocó el poder, tocó la eternidad, tocó la santidad, tocó a un sol 1000 veces más poderoso que el que tenemos. Y solo por decir algo, en cuanto toca la gloria manifiesta de Dios, ¡pum!, muere y cae muerto en tierra. Y el furor de Jehová se encendió contra él. No el enojo, el furor. Y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. ¿Cuántos quieren que su nombre esté en alguna de las calles de aquí alrededor? Fabián,
Pérez Fabián. ¿Cuántos les gustaría ese nombre? Pérez Memo, en una calle. ¿Por qué? Es que aquí lo chamuscó el Señor con su gloria. Ese es mi cuate, estás bien cerca siempre. Es lo primero que veo. Bueno, vamos a cambiarlo a Germán. Pérez Germán. Pérez Ángel. ¿Por qué se llama esta calle Pérez Fabián? Es que aquí Dios quebrantó. ¿Quebrantó qué? La falta de temor. La falta de conocimiento. Mi pueblo, dice la palabra, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y muchas personas vienen a buscar la consejería y nos damos cuenta que están en esa calamidad, en esa dificultad de la índole que sea, porque no tienen conocimiento de Dios. Son hijos de Dios, le han entregado su vida, pero no tienen conocimiento y ni quieren tener. Ni quieren saber, porque el mexicano y muchas personas en Latinoamérica, pero le hablo a los mexicanos ahorita que están aquí. ¿Hay algún gringo aquí? No, puros mexicanos. Somos así, creemos que por no saber no nos tienen que hacer nada. ¿No es así? Ah, es que yo no sabía. Lo siento, viejito, multa. Pero es que aquí hay un, ¿cómo se le llama lo del agua de los bomberos? Un hidrante. Y la regla, una tomada de agua, ¿verdad? Y la regla de tránsito dice que tú no te puedes estacionar en un hidrante o en una rampa, o en donde esté pintado con amarillo. Es que no sabía. Y el oficial, está bien, ya lo sabes. Y te va a quedar muy claro, ¿verdad? Ay, disculpe, es que venía platicando con Memito. Dice, y multa. Puede platicar, pero ponga atención a los semáforos, no están de adorno. Yo pensé que era por la Navidad, verde, amarillo y rojo, bonito. Ah, le falta la musiquita y un muñequito de nieve. Son para que tú obedezcas. ¿Cuántos saben que el amarillo significa baja la velocidad? Y aquí pensamos que es córrele, que ya se va a cerrar, corre, písale, amarillo, ¿no? Y dice la palabra que David tuvo pesar. En otra porción dice que David se enojó, y es correcto, pesar, enojo. Él tuvo un enojo consigo. ¿Cuántos se han enojado, pero con ustedes mismos? ¿Por qué, Chihuahua? A mí me molesta cuando me hacen una multa. ¿Por qué? Mure multas, apenas estoy alcanzando, estaba juntando los centavitos para pagar la luz y me sale una multa de 500, 600. Bueno, puedes ir después al panteón, ¿verdad, Valentín? A pagar la multa, y limpiando y barriendo, ¿verdad? ¿Para dónde más decía? ¿Dónde te mandaron? Sí. Al Metropolitano ahí a estar durante... No es que los quiera desenmascarar, es que somos una familia, hermanos. Y fue una lección divina. Yo creo que USA está en el cielo. Yo creo que está en la presencia de Dios, porque fue un castigo hacia la nación. No es que él no fuera el pueblo de Dios, pero Dios lo quebrantó. Y así también a nosotros muchas veces Dios nos quebranta, y no significa que no nos quiere, no significa que no somos sus hijos, significa que porque somos sus hijos Él va a establecer sus caminos en nuestra vida para que no nos perdamos en la eternidad. Preferible ser chamuscado aquí que toda la eternidad en el lago de fuego. Preferible una disciplina del Señor. Yo le agradezco a Dios por la disciplina que mi papá y mi mamá efectuaron sobre mí desde muy pequeño. Me acuerdo la monda que me pusieron el día que me encontré un cigarro y me lo fumé junto con mi primito Ramón. Fue Ramoncito y yo, fuimos los dos. Y la que chismeó fue Gelos. Y me pusieron una. ¿Saben qué, hermanos? No me quedaron ganas de fumar en toda mi vida, y no he fumado. La vez que experimenté un traguito de cerveza, mi papá me sacó de las clases de guitarra, vendió mi guitarra eléctrica, mi guitarra acústica, y me sentó un año de la alabanza. Díganme si me quedaron ganas de volver a tomar.
Y díganme si a David le quedaron ganas de traer la presencia de Dios de cualquier forma. Ahora, algo que me interesa aquí es que David, le pasa esto a David, y en lugar de desanimarse de traer el arca, él dice, lo hice mal, pero lo voy a hacer bien. Fíjense, él quiso llevar el arca del pacto a su casa en un carro nuevo, de la misma forma que los filisteos la habían enviado a Israel. En otras palabras, ellos iban a hacer la obra de Dios utilizando los métodos humanos, según el camino de la carne. En ese intento, Usa pereció al tratar de detener el arca cuando se iba a caer, y es lo que nos muestra que es peligroso hacer la obra de Dios según nuestras propias ideas. La obra de Dios, y no estoy hablando nada más de la iglesia, tu vida familiar, tu vida económica, tu vida laboral, tus estudios, tu relación con tu esposa, tu noviazgo, es muy peligroso hacer todo lo que tú quieras hacer en tu vida, todo, diga conmigo todo. Todo lo que tú quieras hacer en tu vida es peligroso hacerlo si no es a la manera de Dios, porque ya eres cristiano. Por eso los cristianos nos va como nos va. Porque somos cristianos, somos hijos de Dios. Y Dios dice Hebreos 12 que al hijo que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si no fueras golpeado por Dios, serías un bastardo. Lo dice ahí Hebreos 12 y usa la palabra bastardo. Entonces cuando Dios me pega, digo, ay, soy hijo. Ay, apá. Apá. David temió a causa de esto, ya lo vimos ahí en el versículo 12, David temió, se apesadumbró, y dice, y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. David pudo haber desistido, pero 3 meses después, el hombre, conforme al corazón de Dios, pensó, no puedo aguantarlo, voy a ir de nuevo por el arca, porque esta vida no vale la pena sin su presencia. Esta vida no vale la pena sin su gloria manifiesta. Es mejor, es lo que pensó David muy probablemente, es mejor correr el riesgo de morir para tener la presencia de Dios conmigo que vivir esta vida sin ella. Prefiero correr el riesgo. Y regresó con cuidado después de haber examinado bien su vida, después de haber examinado el camino del Señor, sus deseos, sus formas, y tomó el arca y empezó a danzar y brincar con toda su fuerza delante de la presencia de Dios. Vamos a primer libro de Crónicas 15. Yo sé que voy a leer mucho, pero pon mucha atención, por favor. Dice, hizo David también vamos al 3. Y congregó David, desde el 2. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. David inquirió, David investigó y vio el orden de Dios. Dios había dicho, el arca va a ser llevada en los hombros de los levitas, no de cualquier tribu. Los levitas eran una tribu. No iban a ser llevados a través de los simeonitas, no iban a ser llevados a través de los benjaminitas o a través de los, otra tribu. Va a ser llevado a través de los levitas. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que se pasase el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió David también a los hijos de Aarón y de los levitas, de los hijos de Coad, y dice las tribus, dice las familias que levanta. Y en el versículo 11 dice, y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su
ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre los hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme, diga conmigo, a la palabra de Jehová. Asimismo dijo también David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos a Etam, hijo de Cusaías, y con ellos, y dice las diferentes personas que fueron involucradas en esa procesión de alabanza. En el versículo 24, y Sebarías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaía y Eliezer y sacerdotes tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-edom y Jeías eran también porteros del arca. David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom con alegría y, ¿qué dice ahí? Ayudando Dios a los levitas. Porque nada se puede hacer sin su ayuda. Porque no podemos tocar el asunto de la presencia de Dios sin entender que necesitamos que Él nos ayude a traer su propia presencia. Es que Dios no es el genio de la lámpara que tú frotas. ¿Me estás escuchando? Él no está en una lamparita de Aladino ahí esperando que tú la frotes para salir y concederte tus deseos. Él es Dios. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros, y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la casa, a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Aquí hay otro pero divino. No voy a hablar mucho de él, pero hubo una persona que, aunque Dios estaba apoyando todo, menospreció la adoración de David. Entonces David hace algo en esta segunda tentativa. Él dice: voy a traerla porque la voy a traer. Es peligroso, pero es mejor correr el riesgo que vivir sin su presencia. Pero se pone a investigar. Yo no sé si mandó llamar a los escribas, a los intérpretes de la ley o a los sacerdotes, pero dijo: a ver, ¿qué dijo Dios acerca de cómo hacer las cosas con el arca? ¿Qué dice su palabra? Y se ponen a investigar y ven que Dios dijo: los levitas deben de consagrarse y en sus hombros deben de traer el arca. Y entonces David establece en la segunda tentativa no solamente la adoración, sino el patrón divino para el arca, y ofrece holocaustos y sacrificios, que nos habla de Cristo Jesús. Hebreos 13 dice que así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Es que, hermanos, entramos a la presencia, adoramos a Dios por causa de la sangre de Cristo Jesús que nos da acceso al Padre. Es por gracia que podemos adorarle. Es por gracia. La gracia de Cristo es por el sacrificio en esa cruz que podemos presentarnos delante de Dios. Y la ira de Dios no cae sobre nosotros porque ya cayó sobre Jesús en la cruz. Acompáñame al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 38.
Vamos a ver desde el 35, cuando lo tenga diga ya. Cuando lo tenga. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguía, les dijo: ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Esa es la pregunta que Él nos hace a los que le estamos siguiendo. Espero que te quedes con esa pregunta el día de hoy y que haga eco toda la semana en tu corazón. ¿Qué buscas? ¿Qué estás buscando? ¿Por qué estás aquí el día de hoy? ¿Es que no tenía nada que hacer? ¿Es que todo el mundo lo hace? En domingo todos van a algún lugar en la iglesia, algunos a misa, y nosotros pues aquí. He aquí el Cordero de Dios, dijo Juan. Ahí está la respuesta, ahí está la promesa, ahí está la razón de mi predicación. Está aquí pasando entre nosotros. He aquí el Cordero de Dios, ahí va. Y los 2 discípulos ven a Jesús caminando y alejándose, y dejan a Juan el Bautista y empiezan a seguir a Jesús. Y no sé cuántos metros había de distancia entre ellos y Jesús, porque le empezaron a seguir. Tal vez iba muy adelantado, y Jesús va caminando y ve que le van siguiendo, y sigue caminando y ve que para donde él tuerce, que izquierda, derecha, ellos le van siguiendo y se le están acercando. Entonces llega un momento que les dice: ¿qué buscas? Y así muchos de nosotros estamos atrás de Jesús. Venimos aquí a las reuniones, reunión de mujeres, de varones, de jóvenes, oración, adoración, conferencias, eventos de niños, eventos especiales, reuniones de hogar, y estamos aquí, estamos siguiendo a Jesús, y ahí vamos, estamos en la liturgia, en medio del pueblo, en medio de la comunidad. Ya no somos conocidos, nos conocen, ¿verdad? Por nombre y todo, y estamos aquí. Pero llega un momento en el cual Jesús para, se detiene y dice: hey, a ver, ¿qué buscan? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas en tu vida? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Qué es lo que sacia tu corazón? Algunos de aquí están tal vez porque quieren ministerio. Mucha gente viene y busca al Señor porque busca fama o reconocimiento, o algunos hasta riqueza. Es que a los cristianos les va bien. En el pasado se decía eso, ¿no? A los cristianos les dan dinero ahí. Y empiezan a venir, ¿no? Porque aquí dan dinero. Yo también quisiera saber quién da el dinero, porque no me han dado. Es que ahí dan dinero, decían algunos, ¿no? ¿Qué buscas? ¿Por qué David lo intentó una segunda vez? Salmo 27:4. Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una cosa he demandado a Jehová. Él, como el rey de la nación, pudiera haber tenido muchos sueños, muchos deseos. Él pudo haber deseado ser un rey con fama, con riquezas. Después de haber sido un pastorcillo de ovejas, pudo haber querido tener propiedades y hacer rica a la familia que él tenía. Como le pasa aquí en México a los políticos, ¿no? Apenas agarran un puesto y le va bien a toda la familia.
Hasta el primo baquetón que no trabaja le va bien. Pero David, ¿qué era lo que buscaba? Y él lo expresó en este salmo. Una cosa, solo había un deseo, era un objetivo, era una meta única. Sabes, cuando tenemos una meta, cuando tenemos un objetivo, alinea nuestra vida. Alinea nuestro tiempo, en qué lo gastamos, nuestros recursos, en qué gastamos nuestro dinero, nuestras preferencias. Cuando una persona tiene un objetivo, cuando una persona tiene una meta, una visión, un plan de llegada, una meta a llegar, cuando esa persona sabe qué es lo que quiere, eso alinea su vida, eso endereza su vida. Ayuda a evitar gastos innecesarios de tiempo, de fuerzas, de concentración, de intención. Y muchos en la iglesia no saben lo que quieren. La mayoría de las personas no saben qué quieren. No saben qué están buscando. Están caminando en una caminata, en una carrera veloz, están corriendo, se están esforzando, se desgastan, pero no saben en qué y para qué. Y se vuelven tibios. Y el Señor Jesús le dice, ¿qué buscas? Los discípulos le respondieron, Señor, ¿dónde moras? ¿Dónde moras? La misma respuesta de David. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de mi Dios todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová en su templo. Seguramente lo dijo después de haber pasado un tiempo en la presencia de Dios. Ninguna cosa tenía valor para él en esta vida. Nada tenía valor en esta vida para él, más que la presencia de Dios. Esos dos discípulos que vimos en Juan le dijeron, ¿dónde, Señor Rabí, dónde moras? ¿Y saben cuál fue la respuesta de Jesús? En el versículo 39. Venid y ved. Jesús no les dijo, yo vivo en la calle fulana de tal, número fulano de tal, de la colonia. No, les dijo, no les voy a decir dónde, vengan y vean. Experiméntalo. Entra en ese lugar. No te quedes con una información. Ve al lugar. Ten el encuentro. Ten la experiencia. Muchas personas salen de estas reuniones con mucha información, información buena, información vital, información santa, información de eternidad, pero se quedan solamente en la información, no llegan a la experiencia, no llegan al encuentro. Jesús no quiere que tú tengas información de Él, Jesús quiere que tú tengas un encuentro con Él. Ven y ve, ven y experimenta, gustad, dice la palabra, de la bondad del Señor. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Venid y ved. David tenía una urgencia por tener encuentros con Dios. Después lo vamos a ver en el estudio. El día de hoy no, después en otro estudio, en otro tiempo, en otro domingo. Pero David se presentaba 7 veces delante del arca todos los días. Tú vas a decir, no, pues está bien, 7, era un rey que es muy ocupado. Recuerdo una ocasión que tuve que ir a presidencia para tratar de hablar con el vicepresidente. Tardé días en encontrar esa cita. Tuve que buscar contactos que me hicieran una palanca para yo poder tener un encuentro rápido, porque necesitábamos abrir el salón, no lo cerraron aquella ocasión. Y un contacto que estaba en un sindicato,
movió sus palancas y fuimos y tuve una audiencia con el vicepresidente porque estaba muy ocupado. Tratan muchos asuntos con una ciudad de 1,5 millones de habitantes. Imagínate el rey de Israel, cuántas ocupaciones no tendría. Pero él sabía que lo más importante en lo que se debía de ocupar era buscar la presencia de Dios, y 7 veces al día se presentaba delante del Señor, delante del arca del pacto. Él sabía que su reinado no iba a salir bien si no tenía la presencia de Dios. Él sabía que su eternidad dependía de la presencia de Dios. Él sabía que su felicidad estaba en encontrar esa habitación de Dios. En el Salmo 132 él dice: he aquí lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en tu tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de tus pies. Esta es la respuesta, venid y ved, es la respuesta del Señor para aquellos que pueden decir sinceramente: Señor, busco tu morada, quiero morar, quiero estar contigo. Solo aquellos que estén dispuestos a morir para tener la presencia de Dios en sus propias vidas van a poder reconstruir este tabernáculo. ¿Cuántos de nosotros anhelamos tanto la presencia del Señor que estamos dispuestos a morir a lo que somos y negarnos a nosotros mismos para tener esta presencia del Señor? ¿Cuántos estamos dispuestos a morir? Ha habido muchas personas que han pasado por esta congregación, que han sido congregantes, que han sido miembros de esta congregación, y por un tiempo están animados, por un tiempo están emocionados. Hay un momento donde hay una luna de miel entre puertas del cielo y esas personas, esas ovejas, y para ellos este es el lugar que Dios tenía para ellos. Esta palabra es la palabra necesaria para sus vidas. Esta familia espiritual era lo que Dios quería para sus vidas, y están animados, están emocionados, pero llega el momento donde Dios demanda algo más. No solo la asistencia a las reuniones, sino los duros clavos de la cruz. Padecer con Él, como dice el apóstol Pablo. Salir fuera del campamento y llevar su vituperio, como lo dice Hebreos. Padecer por Cristo. Y continuar sufriendo lo que resta de las aflicciones de Cristo, dice Pablo. Es que David sabía que podía morir en esa segunda tentativa, pero él estaba dispuesto a morir en el intento. ¿Qué es lo que buscas? Señor, ¿dónde moras? Ven y ve. Ven y experimenta el camino. Ven y camina conmigo. En Juan capítulo 6 dice que muchos de los que le seguían a partir de allí, muchos de sus discípulos que le seguían a partir de esa declaración que él habló de la carne y la sangre, después véalo, dice que ya no anduvieron con él, ya no le siguieron. Muchos discípulos, no cualquier persona, no seguidores nada más, no gente que caminaba allí, no, muchos de sus discípulos ya no andaban con él. Es que cuando nos imaginamos el ministerio de Jesús, pensamos que todo mundo le siguió, que todos los que vieron los milagros, que todos los que escucharon las palabras, que todos los que vieron a Jesús, el Hijo de Dios, obrando, nos imaginamos que ellos siguieron al final con Jesús. No, muchos le abandonaron. No aguantaron el costo. Y es que las cosas con el Señor son tan drásticas que en un momento te puede decir: bienaventurado eres, hijo de Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre. Y en otro momento ese mismo Jesús te puede decir: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Es que la vida cristiana es como un altibajo de agua ardiendo y agua helada, donde Dios de repente experimentas la presencia, la gloria, la satisfacción, la gracia, la misericordia, la bondad, el amor de Dios, y estás ahí en esos momentos de éxtasis, y al otro día te encuentras en afrenta y en dificultad, bajo persecución, bajo estrés. Y es que el reino de los cielos no se hizo para cualquier fresita. Las congregaciones, las iglesias no son un club para que tú te sientas bien.
fue hecha para que tú conozcas al Mesías y camines con Él. Y el camino del Mesías siempre será hacia la cruz. Escúchame, Él vino a la tierra con una meta. Y su meta fue llegar a la cruz. Varias veces le dijo a sus discípulos: voy a la cruz. Muchos se van a escandalizar, muchos me van a dejar, muchos se van a apartar, muchos me van a abandonar. Y dice la palabra, no le entendían. Y así estamos muchos aquí. Estamos escuchando esas palabras y todavía no entendemos que Dios está diciendo: te va a costar todo.